y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Doctrinando en vivo. Iniciamos. Amados hermanos en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Les estamos saludando desde la Ciudad de México a través de esta programación de Salva Radio. Su servidor, a sus órdenes, Andrés Andrade. Y el día de hoy es el día 13 de marzo de este año 2012, siendo de hecho el 19 de este mes de Adar, del año 5772 conforme al calendario judío. Pues hermanos, de entrada, muchas gracias porque ustedes nos están escuchando y viendo. El tema que vamos a tratar hoy es un tema importante para los obreros de la iglesia y para la misma iglesia. Menciono a los obreros porque el tema que vamos a tratar es cómo administrar la Pascua. Y entonces, pues en esta noche, antes de iniciar, vamos a hacer una oración que les suplico me acompañen inclinando su rostro. Oremos, hermanos. Bendito Padre bueno que estás en el cielo, Padre nuestro Padre Abraham, Isaac y Jacob. En esta noche elevamos esta oración para darte muchas gracias porque nos concedes la vida y nos permite, Señor, hablar de tu palabra. Afina el oído de nuestros hermanos, su vista, porque tu palabra nos dice a través de ese santo hombre, el apóstol de los gentiles, que, Señor, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así bendícenos, Señor, y bendice a toda tu iglesia, donde quiera que esté. Y este favor te estoy solicitando en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les decía, el tema a tratar es cómo administrar la Pascua. Es por eso que es muy importante que se tenga todo lo preparado, ¿sí? Todo preparado para llevar a cabo esta festividad, como de hecho la iglesia, la femenil sobre todo, una femenil, un grupo de hermanas que siempre están para ayudarnos a todos nosotros. ¿En qué nos ayudan? En la preparación de las toallas, en la preparación del lavamanos o lebrillos y, hermanos, agua suficiente que exista en esa noche para que todos nuestros hermanos se puedan lavar los pies después de participar de los emblemas de esta festividad. Pues esa comisión, repito, de hermanas o de hermanos, depende del lugar, pues se da la tarea 8 días antes, les reitero, para prepararse con las toallas. Hay localidades que llevan sus toallas, sí, personalmente, cada uno de los hermanos. Hay localidades donde las toallas pues se ocupan cada año y las tienen ya apartadas para tal evento. Entonces también les debemos de hacer un señalamiento muy importante. Por ejemplo, hoy les voy a presumir de esta charola, que es de hecho una charola que ocupan los judíos. Entonces, una charola, debemos de tener ahí, hermanos, una jarra, dependiendo del número de hermanos, y la copa, una copa de cristal. Este es un vaso, pero voy a hacer algo representativo. Y entonces aquí tenemos una copa, no muy grande hasta eso,
y ahorita ustedes van a aprender por qué. De igual forma, debemos de tener el pan ya preparado, el pan ácimo, la galleta y el jugo de uva. Para que esto le vamos a llamar los preliminares para la Pascua. Cuando ya tenemos todo esto, la copa, el jugo de uva, el pan ácimo, una charola y una copa, una jarra, hermanos, podemos tener o practicar una Pascua hermosa. Les quiero decir que todo esto, como ya les dije, debe ser algo que ya esté preparado. Nosotros por lo regular empezamos entre 6:30 de la tarde a las 7 de la noche, dependiendo del lugar, a la caída del sol, es a donde iniciamos nosotros la Pascua. Y también ya en esta ceremonia, pues va a ser muy importante que estén en lista las hermanas y los hermanos. Los varones, como vamos a ver más adelante, son los primeros que pasarán a lavarse los pies. Posteriormente las hermanas. Esto se hace por parejas. En lugares donde hay bastante iglesia. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor usted va a dar esta Pascua a 80 hermanos. Estos emblemas a 80 hermanos. Entonces pasarán por parejas, y los varones pasarán por parejas las mujeres. Cuando existe no el par, entonces un hermano que ya lavó los pies a un segundo podría lavar los pies a un tercero, ¿sí? Porque ese tercero pues ya no puede hacer un lavatorio porque ya lo hizo un primero a un segundo. Ese segundo se ocupará, reitero, de lavar los pies a un tercero. Y así será en el caso de las hermanas. Vamos a estar a la expectativa de esta festividad con todo lo que se necesita para ese momento. Entonces también se recomienda tener una servilleta que cubra el pan, una servilleta que cubra la copa, ya con el contenido de uva. Y les quiero decir, si usted va a dar la Pascua a 15 hermanos, entonces fácil le va a alcanzar con un cuarto de litro de jugo de uva. Para esto la iglesia ya desde antes debe estar preparada, para que se dé cuenta que de lo que va a participar no es tomar mucha sangre, o no va a tomar mucho vino, mucho jugo de uva, va a tomar lo que va a representar precisamente ese jugo de uva. Porque hay hermanos que toman pues largos sorbos de ese jugo de uva y luego nos meten a nosotros en problemas, ¿no? Claro, debemos estar preparados para todo, pero no hay como que una iglesia sepa lo que tiene que hacer precisamente en esa noche. Lo mismo el pan. Cuando se imparte el pan, enseñar a la iglesia, ustedes van a ver cómo voy a cortar los trozos más adelante, y son trozos pequeños, no son trozos grandes, y esa galleta que se nos administra, ese pan ácimo, ese es kosher, es un pan que se adquiere en las tiendas judías, pero que pues nosotros ocupamos porque no tiene levadura ese pan. Ya lo tiene usted preparado y le digo, usted tiene que aprender todos los detalles si es obrero. De igual forma la iglesia. La iglesia es la que nos puede ayudar en un momento determinado si a nosotros se nos llega a olvidar algo. La iglesia siempre estará ayudando al mismo obrero. Llámese aquel ministro, diácono o ayuda, o el obrero laico que está pues también en condiciones de impartir los emblemas, dependiendo del lugar. No se debe de pasar por alto la jerarquía del hermano. Siempre la jerarquía mayor será la que venga a preponderar. Donde, les voy a poner un ejemplo, si hay un ministro, un diácono y una ayuda, entonces aquí va a preponderar para administrar la Pascua el ministro. Si hay un diácono y una ayuda, ¿qué es lo que va a preponderar? El diácono. A la inversa, perdón, el siguiente caso sería el ayuda. El ayuda, si hay un laico, ¿quién debe de dar la Pascua? Pues el ayuda. Entonces, ministro, diácono, ayuda y obrero laico, en sus diferentes jerarquías y preparación de
en el ministerio es como se va a administrar la Pascua. La confianza que usted tenga para administrar los emblemas es muy importante. Si bien es cierto que usted va a administrar los emblemas, ya en su mente prepárese que lo va a hacer con la familia, que lo va a hacer dentro de la comunidad, que lo va a hacer dentro de la misma iglesia, entre hermanos, en otras palabras. Y si yo voy a llegar a un lugar y sé que ahí están mis hermanos, eso me va a dar confianza para administrar estos emblemas de la Pascua. En primer término, cuando llega el momento para administrar los emblemas del pan y la copa, se puede decir a la iglesia que está presente: amados hermanos en Cristo, ha llegado la hora en que vamos a comer la carne y beber la sangre de Jesucristo, por lo cual suplico a todos mis hermanos que se pongan de pie y vamos a dar lectura en San Mateo 26 del 20 al 29. Quiero decir, hace años, teniendo la Biblia en nuestras manos, hace años, cuando se leían estos versículos, pues eran más compendiados. Esto es del versículo 26 al versículo 29. Pero ya en acuerdos, en consideración, hermanos, en estudio de la misma palabra de Dios, se acordó que se partiera la lectura a partir del versículo 20. Mateo 26, 20, le voy a dar lectura. Podría ser que por ese nerviosismo, que reitero, no debe de existir, a usted se le olvide cómo administrar los emblemas. Aquí está el bosquejo. Mateo 26 del 20 al 29 dice la letra: y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12, y comiendo ellos dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Jesús, que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Dícele: tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio, diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es la lectura que todo obrero, al iniciar la administración de los emblemas, pues debe de tomar juntamente con toda la iglesia, bautizados y no bautizados, bautizados y prosélitos, esto es, seguidores en la iglesia, porque ahí va a estar la iglesia presente, que se compone de estos elementos. Repito, bautizados y no bautizados. Por eso es que es necesario que a los hermanos se les pida que se pongan de pie. Cuando, hermanos, ya tenemos en mente esto, y hermanos, le dimos lectura a Mateo 26 del versículo 20 al 29, ya lo demás es sencillo para la administración de lo mismo. Les voy a decir por qué. La iglesia en esos momentos entra a unos minutos de solemnidad, de ser solemnes. La iglesia está callada, no hay, hermanos, nada de ruido. Hay niños, porque también es importante que los niños se den cuenta qué es lo que hacemos en esta noche. A la puesta del sol, hermanos, iniciamos con cantos, con la predicación, y luego pasamos a la administración de esta Pascua. Cabe hacer mención, ustedes se recordarán que en Éxodo 12 está establecido
que, hermanos, el pueblo de Israel iba a apartar un cordero desde el día 10 de ese mes de Nisan e inmolarlo entre la tarde que terminaba del día 13 de Nisan y el inicio del día 14. Por eso es que cuando está participando Jesucristo de esta Pascua, eso es de un cordero, en esa mesa indudablemente que estaba el vino, que es de lo que vamos a hacer mención varias veces, y están los elementos, el cordero, pero también como había pan ácimo, Jesucristo va a entrar, después de participar de la cena literal cordero, ¿sí? Tomar vino y pan, va a entrar a un momento de lo que le llamamos nosotros la cena mística, o sea, la cena espiritual. ¿Por qué? Porque como ya leímos aquí, Jesucristo toma el pan, dice, lo bendice y, hermanos, va a impartir pues este pan. El maestro tomó el pan y lo bendijo, por lo mismo tomando el ejemplo que nos dejó el Salvador. Son palabras que ya de hecho van a estar en nuestra mente. Voy a pedir la bendición para este pan. Les decía en un principio, yo tengo la charola con el pan ácimo y, hermanos, en el púlpito o en la mesa que tenemos a un lado, vamos a tomar el pan. Vamos a tomar el pan de esta forma. Debemos de comprender que nuestras manos deben de ser unas manos limpias, muy limpias. Y, hermanos, tomar el pan. Y cuando nosotros tomamos el pan, no la charola, vamos a tomar el pan, repito. Y, hermanos, aquí es donde vamos a hacer una oración. Ya hemos leído la palabra de Dios, Jesucristo toma el pan, lo bendice. Y así como nos da ejemplo el Señor Jesús, tengo el pan en las manos y toda la iglesia se va a poner de pie. Toda la iglesia se va a poner de pie. Entonces, reitero, se le da lectura a Mateo 26, del versículo 20 al 29. Hermanos, tomen su lugar y, hermanos, los hermanos están sentados. Aquí les volvemos a decir, pónganse de pie para orar por este pan. Tomando el pan, tomo esa galleta y, hermanos, voy a hacer una oración para que Dios ceda su bendición en ese pan ácimo. Por lo tanto, toda la iglesia que está de pie y el que va a impartir los emblemas hacen una oración como esta, hermanos. Bondadoso Dios que moras en las alturas, hasta ese lugar de tu morada, elevamos esta oración para que tú bendigas este pan ácimo, del cual van a participar tus hijos. Habrá de representar el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, te rogamos con todo el corazón, todo tu pueblo, que bendigas este pan, ya que te lo estamos suplicando en el nombre del Hijo de tu amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hago la oración por este pan y, terminada la oración, le voy a decir a la iglesia que haga favor, ¿sí?, de tomar asiento. Entonces, ya que todos, hermanos, están sentados, les voy a decir a los hermanos, pónganse de pie todos los hermanos que hayan sido bautizados en la iglesia de Dios. Los demás van a permanecer sentados. Cuando los hermanos se están poniendo de pie, yo voy a contar uno por uno, así con la vista, sin señalar, porque mentalmente, a través de mi vista, voy a observar si son 15, si son 20, si son 30, si son 40, para terminar el corte de la galleta. Por ejemplo, en la iglesia que un servidor administra, mínimo son 70 hermanos de los cuales participan de la Pascua. Entonces, la galleta viene ranurada, se presta para hacer el corte con los dedos, fácil,
Si esa galleta es, no sé, de 10 por 10 centímetros, entonces voy a hacer un corte. Lo primero que hago es partirla a la mitad. Hagan de cuenta que esta es la galleta. Y ya en el corte voy a hacer trozos. Este trozo está grande para digerir. Entonces lo que voy a hacer es partirlo a la mitad. Este será más o menos el corte y el pedazo de galleta que yo voy a administrar. Entonces tengo esto, voy a seguir con la otra galleta, tengo el corte, parto de esta forma, parto, les digo, la galleta tiene cortes ya, hago esto y hago esto. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando aquí? Ya los cortes de cada uno de los que van a participar, de hecho, los hermanos. Cuando ya he orado por ese pan, que es el pan de bendición, parto y hermanos ya va a estar listo ahí y voy a tener más o menos un excedente entre 10, 15 cortes, pedacitos así, porque también, hermanos, a la iglesia se les cita a las 6:30 de la tarde. Pero hay hermanos que llegan, no sé, en el momento, ya en el momento. Por eso es que debo de tener una reserva de ese pan. Cuando ya tengo el pan cortado, procedo a tener mi guía, Mateo 26, y digo, habiendo partido el pan, el oficiante dirá a los presentes, como el Señor Jesús, después de haber partido el pan, lo dio a sus discípulos, yo pasaré a darlo a los hermanos que están de pie, suplicando a mis hermanos que no lo coman hasta que se dé la orden de comerlo. Yo voy a pasar a partir el pan, a repartir el pan. Y hermanos, pero antes yo le doy lectura a 1 Corintios capítulo 11 y versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os juntéis a comer, esperaos los unos a los otros. Yo soy el que voy a repartir el pan. Yo, el oficiante. La iglesia, repito, nos va a ayudar. Entonces paso con la charola, ya con el pan partido, y empiezo de mi lado derecho. Un ejemplo. Y lo voy a dar a hombres y mujeres. Paso por el lado de en medio, luego por mi lado izquierdo, a todos los hermanos. Hasta llegar al fondo de donde están los hermanos. Les digo, esa noche es una asistencia de 150, 200 hermanos y que nos están visitando. Hay visitas de algunos, que aunque se ha dicho que esta Pascua es una comunión cerrada, donde solamente deben estar los bautizados y algunos prosélitos, entonces es por eso que yo voy a hacer esto. Los hermanos van a entender que con la lectura que le dé aquí, los hermanos se tienen que esperar. ¿Para qué, hermanos? Para que se les dé la orden de comer. Cuando, hermanos, yo le he dado el pan a toda la iglesia, habrá un hermano que me va a ayudar. Entonces subo a la plataforma, le doy el pan a mi ayudante y por último lo voy a tomar yo. Y digo, todos los hermanos de la iglesia que han sido bautizados, no les falta pan, no falta ninguno. A mí me dicen no. Por lo tanto, hermanos, comamos. Vamos a comer. Voy a hacerlo de una forma tranquila. Perdón. Les llamamos, hermanos, digerimos. Ya terminamos. Y este pan es un pan crujiente, que hace ruido al masticarlo
también, hermanos. Pero nosotros, por eso les digo, si usted administra pan, le voy a dar un ejemplo, una galleta de este tamaño, ¿qué va a pasar? Que la garganta está reseca. Entonces los hermanos, algunos, como es seco el pan, pues van a tener problemas al comerlo, ¿sí? Les va a provocar tos, va a provocar ruido, en fin. Entonces ustedes noten lo diferente entre esta galleta y esta. Entonces, usted administre galletas pequeñas. Acuérdese que es el símbolo del cuerpo de Jesús, porque dice el versículo, retomo aquí, en San Mateo capítulo 26, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Ya, hermanos, se hizo oración por él, lo parte, lo da a sus discípulos y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cada uno de los detalles es importantísimo que nosotros lo tengamos en nuestra mente. Y después de esto, de haber dado el pan a los hermanos, decimos, el Señor Jesucristo, después de haber comido el pan, tomó una copa con el jugo de uva y lo bendijo. Por lo cual os ruego a la iglesia que sea tan amable de ponerse de pie. Aquí la iglesia, todos se van a poner de pie. Y estamos llamando a iglesia, a los bautizados y no bautizados, porque se va a hacer una oración por la copa de bendición, por el extracto del jugo de uva, porque así lo vamos a hacer. Entonces, ya que la iglesia está de pie, voy a tomar la copa con las dos manos y con el jugo de uva que ya previamente había vertido. Les digo, si son 15 hermanos en su localidad o menos, con un cuarto de litro, Si son hermanos, 30 hermanos, medio litro. Si son 45 hermanos, 3/4 de litro. Si son 60 hermanos, 1 litro. Le va a alcanzar muy bien. Y de ahí usted va a tener la medición del jugo que va a ocupar, dependiendo de aquellos que son bautizados en la iglesia. Toma usted, ya que pidió a la iglesia que se pusiera toda de pie, la copa con las dos manos, porque así lo hizo Jesús. Y tomando el vaso y hechas gracias, entonces hacemos una oración como esta. Bendito Dios que moras en las alturas de los cielos. Hasta ese lugar de tu morada, elevamos esta oración, para que, Señor, cedas tus bendiciones en la misma y en este jugo de uva que representa la sangre de tu Hijo Jesucristo. Por lo tanto, bendice este momento y bendice esta copa y este jugo, ya que te lo estoy suplicando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta oración tiene que ser específica. Específica en el sentido de que usted no va a orar por los enfermos, no va a orar no sé, porque si no, no sabe orar. Perdón, el ejemplo. Hay veces que nosotros decimos a hermano Juanito, que es miembro de la iglesia, que es congregante, hace una oración, por favor, por el hermano Pedro, que está enfermo. Y aquí el hermano empieza a orar por la comida, por la cena, por el pan, pero se olvida del enfermo. Por eso, la oración que se hace es por la copa de bendición y por el elemento que está adentro, o sea, el jugo. ¿Por qué? Porque va a representar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí de nueva cuenta le decimos a los hermanos que, hermanos, pues tomen su lugar, que se vuelvan a sentar toda la iglesia, y les decimos, todos los hermanos que participaron del pan, pónganse de pie.
Entonces, ¿por qué? Porque dice 1 Corintios 10, aquí quiero mencionar este versículo. 1 Corintios 10, la palabra de Dios nos da todos los elementos para desarrollar precisamente la administración de estos emblemas. Dice el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Con este versículo, con estas palabras que emitió el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, estamos enseñando que la copa es la copa de bendición. No se olviden siempre tener a la mano Mateo 26, porque será el el ejemplo, el bosquejo de cómo vamos a impartir, hermanos, esta Pascua. Ya, hermanos, se hizo la oración. Yo, como obrero de la Iglesia de Dios israelita, tomando el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, voy a pasar a dar la copa de bendición a todos los hermanos que han sido bautizados en la Iglesia de Dios israelita. Para lo cual ruego a la Iglesia que tome asiento, como ya les dije anteriormente, y solamente los hermanos que participaron del pan permanezcan de pie para que beban de la copa de bendición. Y yo el oficiante, como obrero, voy a pasar con la copa para administrarles a todos los hermanos que están de pie. Y a mí me tocará, ¿sí?, que, hermanos, así como tuve preparada la copa y hermanos, con una servilleta encima, de una forma ceremoniosa, ya le quité la servilleta, ya hice oración. Tengo otra charola preparada precisamente para esa copa. Está la charola, está la copa, yo la llevo así. Claro, la charola es más pequeña, porque esta charola, por ejemplo, sí pesa. Pero entonces, si tengo una charola de plata pequeñita, redonda, donde se pueda sentar la copa, pues ya voy a pasar con ella. Paso con la copa y de igual forma, donde empecé a dar el pan, voy a empezar a administrar la copa. Yo, como el oficiante, estoy obligado a dar a cada uno la copa. Si la toma o hay dos hermanos juntos, entonces voy a dar la copa al primero. Ese hermano me la regresa y, hermanos, le vuelvo a dar la copa al segundo, y así consecutivamente hasta terminar con todos los hermanos que participaron del pan. El sorbo. Si usted no lo ha hecho o no se ha dado cuenta, al beber la copa, pues llega a escurrir un poquito de líquido. Por eso es que lo aconsejable es que la iglesia esté preparada. Les repito, el sorbo de jugo de uva es lo que representará la sangre de Cristo. No por beber mucho jugo de uva va a tomar más sangre de Cristo. Entonces toma usted la copa, hace esto. Si usted no enseña a la iglesia, en otras palabras, no la educa, el hermano no va a tener la culpa, porque hay hermanos que hacen esto. Es exquisito el jugo de uva. Pero, hermanos, nos van a meter en problemas los hermanos. ¿Por qué? Porque el jugo de uva se va a acabar más rápido. Y entonces, como usted ya tiene la medida de su congregación, de los elementos que participan de los emblemas, pues va a ir virtiendo, así como se va consumiendo el jugo de uva. Su ayudante, en este caso, perdón el ejemplo, soy ministro, entonces si mi ayudante es un diácono o una ayuda o un laico, debe de ir a la par conmigo, para que vaya virtiendo de la jarra jugo de uva. Y, hermanos, así los hermanos van tomando. Es importante también llevar una servilleta, una emergencia, nadie sabe. Ya está usted administrando el jugo de uva por persona. Este jugo de uva es ese jugo que se vende en tiendas comerciales. Kosher igual.
También, hermanos, es un jugo de uva que no tenga alcohol, ¿sí? Porque hay veces, hay lugares, por ejemplo, los mismos judíos venden jugo de uva con alcohol. Y entonces eso no es propio porque, pues, algunos hermanos se van a sentir incómodos de su garganta al participar de esto. Hermanos, usted ya administró precisamente no solamente el pan, sino la copa de bendición. Al terminar de impartir el pan y la copa, usted debe de hacer una pregunta. Si alguno de los que tomaron el pan no ha tomado la copa y si ya todos tomaron de la copa, el obrero tomará de ella. Fíjese la humildad que usted debe de, hermanos, presentar. Esto es, usted oficiante va a ser el último de participar del pan y de la copa. Pero que en ese momento llegó alguien, llegó tarde porque no pidió permiso en su trabajo, etcétera, etcétera. Usted puede administrar en ese momento el pan y la copa. Por eso es importante. No falta ninguno de participar del pan y la copa. Los hermanos les van a decir, no, ya no hay nadie. Bueno, entonces usted dirá esto: el Señor Jesús, después de haber dado el pan y la copa de bendición, lavó los pies de sus discípulos e invita a usted a la iglesia a darle lectura a el Evangelio de San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, muy importantísimo. Y hermanos, se le da lectura del versículo 2 al 15. San Juan 13, del 2 al 15, dice así. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena, y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo Jesús, y díjole, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, ¿no me lavarás los pies jamás? Respondióle Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar, y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Por qué ejemplo os he dado? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cabe aclarar que usted también debe de enseñar a la iglesia que en el momento en que usted imparte el pan, porque hay hermanos que toman el pan y toman esta postura porque ya se les ha encomendado que no coman el pan hasta que se les avise. Hay hermanos que hacen oración y en fin, es su sentir. De igual forma, antes de participar de la copa, hacen oración, la toman. Pero cuando llega el lavatorio de los pies, ahí sí, vamos a decirle a los hermanos que no hagan ninguna oración, porque esto provoca a que si nosotros vamos a terminar a las 9 de la noche
Imagínese usted una iglesia donde hay más de 100 bautizados. ¿A qué hora van a terminar? Entonces, para esto los hermanos, les decía en un principio, debe tener su boleto. Los varones numerados. Le pongo un ejemplo, del 1 al 10. Las hermanas del 1 al 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay pares. Van a pasar los varones, hermanos varones, pasen primero a lavarse los pies, por lo que ya leímos aquí en San Juan capítulo 13. Entonces el Divino Salvador nos está enseñando a través de este evangelio que nos lavemos los pies. Pasan los hermanos, les decía en un principio, ya están los lebrillos, los lavamanos, las toallas. Hay hermanos que llevan su toalla particular y hermanos, cada quien pasa con su toalla y hermanos pues practican lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo a través del lavatorio. No es recomendable que se haga oración en el momento de lavarse los pies. De igual forma, las hermanas, después de los varones, pasarán mientras el superintendente está cantando. ¿Sí? Y hermanos, hay ahí un pequeño cambio entre los varones cuando pasan los que están al frente. Entonces uno de ellos se debe quedar dirigiendo himnos en lo que está el lavatorio de los pies para que no haya ningún problema. Ya, hermanos, pasan las mujeres. A las mujeres hay que recomendarles que no, y perdón, hermanos, que no se laven los pies con medias o con tobimedias. ¿Por qué, hermanos? Porque no se presta para hacer ese lavatorio. Este es el pie. Entonces lo que usted debe de hacer es mojar los pies. Primeramente a lo mejor el derecho, el izquierdo, como el hermano se acomode en ese momento. Toma usted la toalla y ya que sacó el pie del lebrillo, usted lo seca. Aquí no es de lavar y en fin, tenga usted mucho cuidado porque cuando se lava esta parte de los pies duele mucho. No, nada más es, hermanos, el símbolo de la humildad de igual forma. Así terminan las hermanas y toda la iglesia se va a reunir ya, terminando de hacer el lavatorio de los pies. ¿Qué se va a hacer después? Pues se le va a instruir a que, de acuerdo a Éxodo, en el capítulo 12, vea usted lo que dice aquí. Éxodo, capítulo 12, del 21 y 22, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, mojadle en la sangre que está en una jofaina, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Es recomendable que usted la administración de los emblemas, el lavatorio de los pies, lo termine a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque va a ser una noche de velar. Aquí se toma un receso después de haber hecho el lavatorio de los pies. Se termina, lógico, con un canto, con una oración, y hermanos, se tiene un receso para merendar con todos los hermanos. Esa merienda será en amor, será, hermanos, en armonía, y se da cuando menos hora y media, y ya se regresa a la casa de adoración. Podrán pasar los hermanos al comedor, regresan para estar reviviendo todos los momentos, cada uno de los detalles, hermanos, que presentan los evangelios acerca de la muerte de Jesucristo. ¿Qué pasó después de haber hecho Jesús este lavatorio de los pies? Ese ejemplo de humildad, pues dice que se va a orar. Y ahí usted empieza a contar las horas en que se va a orar y todo lo que viene a detallarse en la madrugada hasta llegar hasta la mañana. Como dice aquí, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Es un acuerdo conciliar, que todos nosotros estemos precisamente en esa noche de guardar. Habrá los niños que se queden dormidos, habrá jóvenes que estén participando
porque se hacen, hermanos, esgrimas, se hacen concursos. Usted también es bueno que lleve algunos obsequios a los hermanos. Aquí el obsequio es representando lo que es el amor. Usted va a dar un presente para aquel que mejore en la puntuación de una esgrima bíblica, de un seguimiento, hermanos, de un maratón, pero siempre estará tomándose en cuenta que habrá intervalos para continuar toda esa noche estudiando la palabra de Dios en una forma detallada, como Jesucristo, hermanos, pues se fue a orar por 3 ocasiones, cómo es que Jesucristo, hermanos, fue entregado ante Herodes por medio de Anás, Caifás y hermanos hasta llegar a la mañana cuando él tiene que cargar su cruz hasta la salida donde encuentra a Simón Cirineo y después va al Calvario para que a las 9 de la mañana pues sea nuestro Señor Jesucristo crucificado hasta las 3 de la tarde, 6 horas y en fin, todos esos detallitos son los que se van estudiando por partes. Llega a las 6 de la mañana, un descanso para los hermanos y el culto en la mañana se retoma a las 9 de la mañana. 3 horas que se van a descansar los hermanos, son 3 horas donde se recupera la iglesia y donde se puede continuar para los cultos de la mañana y de la tarde. Pues hermanos, a grandes rasgos, esto es la administración de los emblemas de la Pascua. Pues quiero enviar saludos a todos mis hermanos que ya están prestos. Les quiero decir, la Pascua se va a celebrar a la puesta del sol del miércoles 13 13 de Nisan, miércoles 13 de Nisan a la puesta del sol y siendo el 4 del mes de abril de este año del 2012. Miércoles 4 del 2012 y siendo precisamente, hermanos, ya para este mes será el 5 de abril, como ya les mencioné, el 13 de Nisan, 5 de abril a la puesta del sol, habremos de iniciar esta festividad. Y pues hermanos, ya con estos avisos les quiero decir que el conteo pues se va a iniciar, de hecho, el 24 de marzo. Déjenme ver. Sí, el 24 de marzo será el 1 de Nisan y de ahí cuente usted los 13, 14, 15 días para llegar a esta festividad. Las hermanas, unas hermanas que se tienen que preparar con los cánticos, la sociedad femenil, la sociedad varonil de igual forma, la sociedad de jóvenes y los niños tienen y tendrán el tiempo para dar esos sacrificios de labios a nuestro Dios. Y hermanos, pues de hecho, si Dios nos concede la vida, el próximo martes vamos a estudiar ya con el texto esta fiesta de la Pascua. En este sábado próximo tendremos bautismos en el Estado de México. El 17 precisamente de este mes de marzo vamos a celebrar bautismos todo el Estado de México, allá cerca de Marabatío en Michoacán. Y también les quiero recomendar que no se olviden del evento que se va a llevar a cabo el 29 de abril y que, hermanos, pues este es Encuentro de Parejas. ¿Quién lo está promoviendo? La Iglesia de Dios Israelita para la iglesia o la localidad de Cuautitlán, Izcalli, donde está nuestro hermano ministro José Calderón, nuestro hermano diácono José García y también un grupo de jóvenes que se hace llamar MX, Dejando Huella. Todos ellos con la idea de ayudar para su casa de oración. Va a haber dentro del programa nada más un cóctel de bienvenida, palabras de apertura, dinámicas vivenciales, conferencias, concursos, cena de 4 tiempos, amenizada por un cuarteto de cuerdas, como fue la vez pasada, y servicio de cafetería, indudablemente, y este es lo que es en relación a el programa. Parejas, matrimonios, parejas de jóvenes, pueden acudir y pueden contactar a nuestros hermanos que están haciendo este evento a esta dirección: encuentro de parejas @hotmail.com y
Si quiere usted anotar números celulares, bueno, encuentrodeparejas@hotmail.com, y ahí le darán a usted toda la información. Es un hotel de lujo, y hermanos, donde se va a ocupar este salón. Está preciosísimo. No tenemos un acercamiento, pero tenemos donde, aquí en esta fotografía, de donde, hermanos, será el evento. Un lugar muy hermoso. Así es de que recuerde usted aquellos momentos inolvidables cuando encontró a su novia, que hoy es su pareja y su hermana dentro de la iglesia. Pues hermanos, vamos a hacer una oración y posteriormente nos habremos de despedir con la bendición de nuestro Dios. Importante, ayuda a los obreros para que celebren esta Pascua, y los obreros preparados, muy preparados para impartir los emblemas. Oremos, hermanos. Suficiente y eterno Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta noche te damos muchas gracias porque nos has permitido hablar de tu bendita palabra. Haz que, Señor, esta rinda frutos y que tus bendiciones sean para con todos nuestros hermanos, tanto enfermos como aquellos, Señor, que están listos con esa vida que tú nos concedes. Permítenos llegar a esta fiesta de la Pascua, Padre eterno, con toda nuestra salud, con todo nuestro ánimo, tanto físico como espiritual, para poder celebrar esta primera fiesta de este año, Señor, donde nos sabremos de reunir por lo que es tu palabra, que 3 veces cada un año se debe de presentar todo varón delante de tu presencia, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las caballas, y no debe de comparecer vacío. Pues Padre justo, estos favores te los suplicamos y los agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues dice así, hermanos, la bendición de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Esto fue Doctrinando en Vivo con nuestro hermano ministro Andrés Andrade. Te esperamos la próxima semana con más de la palabra del Todopoderoso.